Buenas tardes y bienvenidos todos. Buenas tardes y bienvenidos al público asistente y sobre todo bienvenido nuestro ponente, don Manuel Rolandi, y su presentador, don Francisco Velasco Hernández. La Económica de Cartagena se complace esta tarde en recibir a un nombre importante dentro de la historiografía murciana y cartagenera. Se trata de don Manuel Rolandi Sánchez Solís, licenciado en Ciencias Geológicas por la Universidad Complutense de Madrid y diplomado en Hidrogeología, aunque la razón por la que hoy está entre nosotros es la de su faceta de reconocido historiador. Pues si ustedes buscan sus investigaciones en Dialnet, verán que don Manuel Rolandi es autor de 10 libros de historia, unos 70 artículos aproximadamente me ha dicho, y 6 colaboraciones en otras tantas obras colectivas. Aunque como historiador Rolandi ha explorado otros territorios, es sobre todo un gran especialista en mediados finales del siglo XIX en España, particularmente en la Primera República, la Guerra de Cuba, el federalismo español y sobre todo el movimiento cantonal murciano cartagenero, sobre el cual precisamente don Manuel ha venido hoy a disertarnos. Cabe decir que y esto lo digo entre paréntesis, que como hidrogeólogo también ha escrito sobre temas relativos a esta disciplina científica. No me quiero extender más en la semblanza de don Manuel Rolandi porque su presentador lo hará sin duda alguna con bastante más solvencia que yo. Concluyo reiterando que es un lujo y un placer contar hoy aquí en esta Sociedad Económica de Amigos del País de Cartagena con una figura tan destacada en la investigación histórica de los acontecimientos del cantón como don Manuel Rolandi. Don Manuel, muchas gracias por venir aquí a compartir hoy con nosotros su tiempo, sus conocimientos y su sabiduría. Gracias también a todos ustedes por su asistencia y les dejo con don Francisco Velasco Hernández, catedrático e historiador, compañero del señor Rolandi en las tareas investigadoras. A todos ustedes y a usted, don Francisco, muchas gracias. Gracias. Vale, perfecto. Les decía que, señor secretario de la Real Sociedad Económica Amigos del País, y queridos amigas, amigos, muchas gracias por asistir a este acto. Y la verdad que para mí es un doble placer, es un auténtico privilegio presentar a Manuel Rolandi Sánchez Solís. A Manuel Rolandi Sánchez Solís, que aparte de buen amigo, buen amigo, gran persona, una maravillosa persona, es también un grandísimo historiador. Y se lo digo con conocimiento de causa, porque yo que también soy historiador, he conocido muy de cerca sus investigaciones, sus publicaciones, y estamos hablando, por ejemplo, en el tema del cantón, el mayor especialista que hay a nivel nacional sobre este tema. Entonces, como les digo, es un auténtico privilegio estar acompañado y que diserte hoy larga y tendidamente sobre el tema del cantón a don Manuel Rolandi Sánchez Solís. Que además hay una cosa que a mí me gusta siempre decir cuando presento a Manuel. Manuel también es historia viva de esta ciudad, porque Manuel pertenece a una familia de genoveses que arraigaron aquí en Cartagena y se convirtieron en personas muy importantes. Desciende directamente de concejales, de industriales de la ciudad, de marinos, algunos, por ejemplo, de sus antepasados, y más ni menos creo que eres bisnieto de don Casto Méndez Núñez, ¿no? Tataranieto de don Casto Méndez Núñez, el héroe del Callao, el marino más importante de la Marina de Guerra Española en el siglo XIX. Incluso tienes antepasados de Trafalgar, que lucharon en Trafalgar, la guerra de Trafalgar. O sea, que estamos hablando de una de las personas de una familia, digamos, de mayor estirpe, de mayor realengo de aquí de la ciudad, los Rolandi. Bueno. Entonces, brevemente les voy a contar un poquito de quién es Rolandi. Manuel Rolandi Sánchez Solís, que nació en Cartagena en el año 1949, es licenciado en Ciencias Geológicas por la Universidad Complutense de Madrid, también es diplomado en Hidrología e investigador histórico. Es un historiador además de vocación. Pertenece a una serie importante de instituciones nacionales e internacionales y en ellas precisamente ha publicado muchos de sus artículos, ¿no? Concretamente en el campo de la investigación histórica hasta la fecha ha publicado 9 libros y 71 artículos en diferentes medios editoriales y revistas especializadas sobre temas relacionados fundamentalmente con el sexenio democrático, ¿no? Donde cabe fundamentalmente el cantón de Cartagena, ¿no? Entonces,
Ha publicado mucho sobre la Primera República, la sublevación cantonal, las intervenciones de la Marina y el Ejército español en diferentes conflictos coloniales de la segunda mitad del siglo XIX, Cuba, Santo Domingo, la Guerra del Pacífico, etc. Entre sus libros cabe destacar, por no extenderme mucho, el asedio de Cartagena de 1873-1874, una biografía sobre el teniente general de la Armada don Casto Méndez Núñez, la Marina cantonal, historia revisada y documentada de la sublevación cantonal durante el año 1877, republicanismo, federalismo, en fin, etc. Son muchos los libros que lleva publicados, muchos los artículos, y además encima de esos artículos se han publicado en revistas de prestigio, ¿no? Como se dice hoy en día, en revistas de impacto, ¿no? Por ejemplo, una revista que prácticamente está por todos lados y que todos la conocemos, que es Despertaferro, ¿no? O la revista de Historia Naval, o la revista de Historia Militar, o Cuadernos Republicanos, en fin, Cartagena Histórica, la entrañable Cartagena Histórica, ¿no? Bueno, por último podemos resaltar también que ha impartido pues varias conferencias, ¿no? en lugares importantes, como por ejemplo la Universidad de Alicante, no sé, el Instituto Beatriz Galindo de Madrid, el Ateneo de Madrid, el Ayuntamiento de Cartagena, la Universidad de Cartagena, el Instituto de Historia y Cultura Naval, en fin, una serie de instituciones, como ven ustedes, de bastante solvencia y de bastante prestigio. Y sin nada más, Manuel, tienes la palabra, muchísimas gracias. Decirles una cosa antes de cederle la palabra. Dos de esos libros más destacados de Manuel los tenemos aquí, que son La Marina Cantonal y El Asedio de Cartagena, que fue el último libro que publicó. Ambos libros los tenemos aquí, me he traído una caja de ellos, y se les ofrecen a un precio muy interesante, con un descuento muy grande con respecto a librerías. Y por supuesto luego el historiador Manuel se lo podría firmar y dedicar. Así que al final del acto, si ustedes quieren y les interesa, aquí los tendremos a su disposición. Y nada más, muchas gracias, Manuel. Muchas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, yo quisiera agradecer a los organizadores de este acto y a esta institución, que es símbolo de cultura y que ha sido siempre símbolo de cultura y de progreso. El que me hayan invitado, es para mí un placer estar aquí, en una institución que además algunos antepasados míos, algunos parientes míos formaron parte de sus juntas directivas en el siglo XIX, en el principio del XX. Y para mí también es un placer estar en Cartagena, que es mi tierra, y con mis gentes. Y esta es la segunda vez que esta casa me invita a participar en una presentación, y las dos veces sobre el tema de la sublevación cantonal. La primera fue hace un par de años sobre sobre personajes destacables de la sublevación cantonal, y en este segundo caso es del último libro que hemos publicado, que es El Asedio de Cartagena y el final del Cantón Murciano. El sitio de Cartagena, el asedio de Cartagena del 1873-74, es una de las páginas históricas más importantes de la historia del Cantón Murciano, de la sublevación cantonal española y de la propia historia de Cartagena. Es un episodio legendario que se ha convertido, Cartagena se convierte en esos momentos en el último bastión de la resistencia ya de la sublevación cantonal, y como ocurrió con el caso de los marinos cantonales, los defensores de Cartagena hacen una resistencia épica, repleta de episodios de sufrimiento, heroísmo, 150 días, ni más ni menos que 184 de sublevación armada, 150 de sitio, y de ellos más de 48, es decir, casi 50 días de un durísimo bombardeo con artillería pesada. En este acontecimiento se lanzan sobre Cartagena 27.000 proyectiles de grueso calibre, que lo responden los cantonales con 16.400, es el mayor duelo artillero de la historia de España contemporánea, y los cantonales responden no solo con esa artillería pesada de Cartagena y de sus fragatas, sino también con 27 salidas armadas para destruir los aproches y las baterías de los sitiadores, como veremos a continuación. ¿Quiénes son los protagonistas? Los protagonistas son aproximadamente unos 9.500 hombres, es decir, 6.000 militares profesionales del Ejército y la Marina, 3.200 de voluntarios de la República, que intentan pues, la sublevación federal desde abajo arriba, como decían el sector intransigente,
y que luchan bajo las órdenes de dos personajes principales. El personaje político, el dirigente político fue Antonio Gálvez Arce, y el militar, el teniente general de la caballería, Juan Contreras y Román, capitán general de Cataluña, etc. Y también otro importante líder militar fue el mariscal de campo, es decir, lo que correspondería actualmente a general de división, el mariscal de campo de artillería Félix Ferrer y Mora, que era uno de los artilleros más prestigiosos del país en esos momentos. Frente a ellos tienen al ejército de operaciones frente a Cartagena. En todos los momentos fue insuficiente para rendir la plaza fuerte de Cartagena. Empiezan con solo 2.000 hombres y terminan con prácticamente 10.000, 9.000 y pico, a finales de diciembre, principios de enero. Y lo dirigen tres prestigiosos generales del ejército. Arsenio Martínez Campos, que fue el primero de ellos y el que fue después también varias veces presidente del gobierno y ministro de la guerra, el general Francisco Ceballos y el general José López Domínguez, que fue el que finalmente entra en Cartagena, que también fue varias veces presidente del gobierno y ministro de la guerra. Otros personajes importantes que estuvieron en el sitio de Cartagena son generales de la importancia como el general de Estado Mayor Marcelo Azcárraga, 4 veces presidente del gobierno y ministro de la guerra. El general Federico Salcedo fue el que vence a los cantonales en Chinchilla, Emilio Calleja, Carlos Rodríguez de Rivera, Cipriano Carmona, José López Pinto, de una familia de cartageneros ilustres, el brigadier de artillería Joaquín Vivancos, que dejó una memoria sobre la artillería y el sitio de Cartagena importantes, y el brigadier de ingenieros Gregorio Verdú. Dando un repaso muy rápido, para no insistir en lo que otras veces se ha planteado ya sobre la sublevación cantonal, pero un repaso muy rápido. La sublevación cantonal se produce en un momento muy delicado de la historia española, en plena Revolución del 68, ya en una etapa de crisis de la Revolución del 68, con la Primera República, también en crisis de la Primera República, con el gobierno de Pi Margall, y aquí tenemos unos grabados de la proclamación de la Primera República el 11 de febrero y una alegoría de la Primera República de la época, con los 4 presidentes de la Primera República, Figueras, Pi Margall, que es con el que se produce la sublevación cantonal, y finalmente Salmerón y Castelar son los que realizan el asedio de Cartagena, y otra alegoría también de la Primera República y sobre todo de la Constitución Federal, que era lo que querían los cantonales. El movimiento cantonal no se organiza en Cartagena. El movimiento cantonal, la sublevación cantonal se organiza como siempre en Madrid. Se organiza en el centro, fue el Comité de Salud Pública de Madrid, y lo organizan 2 personas. Roque García, que era un periodista y político republicano intransigente, sevillano, y el general, como hemos visto, el teniente general Juan Contreras. Dirigían uno el Comité de Salud Pública y otro la Junta Directiva Militar de ese comité. Lo que intentan es, ¿quién lleva a cabo esa sublevación? Pues la masa federal, que querían hacer la federación desde abajo, ante las amenazas que había de los partidos conservadores y la derecha del momento del gobierno de intentar que no se proclamara la República Federal. Habían intentado 2 golpes de Estado, en febrero y en abril del 73, y intentaban anular el que se proclamara en las Cortes la República Federal. Estos son los 2 personajes que realmente lideran la sublevación cantonal a nivel nacional, Roque García y Juan Contreras, con su firma manuscrita. Como decía antes, los protagonistas son el comité, el sector más radical del federalismo en acción, y se sublevan, verdaderamente realizan una sublevación militar en toda regla. Se sublevan en 15 provincias a la vez y quieren llegar al mismo fin que quería llevar el Pi Margall desde la vía legal, desde la presidencia de la República, pero ellos lo quieren realizar de abajo arriba, desde la proclamación previa de los cantones y después llegar a un pacto federal con el gobierno. En un momento realmente delicado, porque ya desde el 7 de julio pasado Pi Margall había conseguido que se aprobara en las Cortes la República Federal, y había una comisión de 25 diputados que estaban ya preparando esa constitución de la República Federal. Ahora vamos a ver un poco cómo era, antes de entrar en el sitio de Cartagena, cómo era la plaza fuerte de Cartagena y su guarnición militar en el momento de la sublevación. Cartagena tenía un espacio físico muy favorable. Una costa próxima muy escarpada que impedía el acceso de desembarcos, una única bahía con honda penetración, unas importantes elevaciones topográficas junto a la bocana de la bahía que estaban muy fortificadas y siempre que dominaban todo el entorno próximo donde los sitiadores podían hacer sus labores de aproche.
Una escasa visión desde el mar del puerto y del arsenal, situado estratégicamente en el fondo de la bahía, y un campo próximo del campo de Cartagena, donde tenían que montar sus baterías cualquier ejército sitiador, que estaba siempre emplazado en cotas topográficas muy inferiores, muy por debajo de las elevaciones donde estaban las fortalezas y los castillos de Cartagena. Eso fue una pieza fundamental. Ejemplos de eso es el castillo de San Julián, que se ve claramente que está a una altura muy prominente, el arsenal en un recodo de la bahía, protegido por los cerros de la Abuela, de la Atalaya y de Roldán, la mesa de Roldán y de Galeras. Y esta es una fotografía de mi abuelo de 1903, en el cual se ve perfectamente el arsenal de Cartagena protegido por el cerro de Galeras, la mesa de Roldán y la Atalaya. El campo de Cartagena, también fotografías de mi abuelo de 1903, se ve que el campo de Cartagena entonces no estaba con toda la zona del ensanche de la ampliación, estaba absolutamente vacío, estaba en cotas siempre muy por debajo de las elevaciones de las fortalezas de Cartagena, todas estas fotografías se ven, y estos son los cerros del Cabezo de Beaza, de Felipe y tal, cabezos volcánicos que utilizaron los sitiadores para montar baterías y observaciones, puntos de sitiación. Estas excelentes condiciones naturales de Cartagena estaban además auxiliadas por un recinto amurallado de 5 kilómetros que rodeaban toda la ciudad, 18 baluartes defensivos, 4 poderosos castillos fortalezas, galeras, atalayas, San Julián y Moros, 6 fuertes y 8 baterías costeras y numerosos reductos defensivos. Todo ello armado con más de 335 piezas de diferentes calibres, todas de artillería pesada, bien situada en todas las fortalezas y el recinto amurallado. Este es un plano que se ve la distribución, el alcance de todas las baterías de Cartagena, que se ve que todo el campo de Cartagena, hasta el campamento sitiador de La Palma y toda la bahía de Cartagena estaban bajo los fuegos de esas baterías y de esos fuertes de Cartagena. El recinto amurallado, esta es una foto del año, me parece que de 1860 y algo, se ven perfectamente las puertas de Madrid, todo el recinto amurallado, los baluartes de Cantarranas y de Madrid, el parque de artillería, el castillo de Moros, etc. Las baterías y defensas estaban en dos frentes. El frente derecho de Poniente, en el que estaba el centro de Galeras, el castillo de Galeras, el cuartel defensivo de Galeras, el castillo de la Atalaya, el fuerte de la Natividad, las baterías del Espadaol Grande y o de los Apóstoles, la batería de la Punta de las Podaderas y las baterías de San Fulgencio del Collado y de la Gameca Chica. Todos artillados con muchos numerosos cañones, como ven ahí en la... Aquí tenemos dónde empieza y dónde finaliza la sublevación, dos de las grandes fortalezas de Cartagena. El castillo de Galeras, donde se inicia la sublevación, dispara el famoso disparo de inicio de la sublevación y la bandera roja, etc. Y el castillo de la Atalaya, que es el final de la sublevación cantonal, cuya rendición supuso el final del cantón murciano. Y el frente izquierdo de la plaza o de Levante estaba el castillo de San Julián, el fuerte de Santa Ana, la batería de Trinca Botijas, la batería de San Leandro y las baterías de San Isidoro y Santa Florentina del castillo de Fuerte de Moros. Esta es una fotografía de mi abuelo, también esta es de 1898, es pocos días antes de la voladura del 20 de mayo de 1898, una voladura accidental durante el inicio de la guerra de Cuba, que produjo varias muertes, 11 muertes en el castillo de obreros y defensores, y todavía se ven con los cañones Ontoria de 28 centímetros que estaban en Cartagena. Todo esto quedó absolutamente derruido durante esa voladura accidental. Y esta es una fotografía hecha también por mi abuelo desde el Cerro de la Concepción del castillo de Moros. Todos estos frentes artillados y castillos, fuertes, etc., estaban situados en tres grandes órdenes de defensa. En los órdenes de cotas elevadas, por encima de los 200 metros superiores del nivel del mar, los castillos de Galeras, Atalaya y San Julián. Los de cotas pequeñas o inferiores, entre 10 y 60 metros, que eran la Podadera, Natividad, cuartel defensivo de Galeras, San Leandro, Santa Florentina y Santa Ana, y otras baterías intermedias, entre 50 y 90 metros, que eran el castillo de Moros. Todos estaban artillados con cañones Ontoria de hierro de 28 centímetros, morteros de 32 y 27 centímetros, cañones de hierro, buses, etc. Esta es una litografía de la época de los cañones más poderosos que defendieron Cartagena, que son los cañones de 32 centímetros, y aquí los vemos emplazados en la batería de entonces del espalmador grande de Cartagena. Ahí eran los cañones Barrios de 28 centímetros, también poderosos. Estos cañones estaban presentados sobre todo para perforar los costados que estaban
con coraza de los cruceros acorazados y de las fragatas blindadas, para si entraban en el puerto de Cartagena poder romper esas corazas. Estas son de las pocas fotografías que quedan de cañones Antoria de 28 centímetros. En España, en Cartagena, desgraciadamente, creo que no queda ninguna. Creo que hay alguna en algún casillo de la fortaleza de Ceuta, y estas son de la fortaleza del Morro de La Habana, que todavía se conservan en un estado magnífico, estupendo, excelente. Las tienen muy bien conservadas. Estas son las baterías acasamatadas de las baterías de costa, en este caso es la del fuerte de Santa Ana, y esa la de la batería de la Natividad, y arriba con el fuerte de Galeras. Todas con piezas Ordóñez, de 32, Astron de 28 centímetros, etc. Además, en el interior había 4 fortines emplazados en diferentes cotas, en Montesacro, San José, Despeñaperros y Concepción, aunque en la época cantonal estaban en un estado de conservación bastante deplorable, y algunos de ellos incluso ya en práctica etapa de abandono. También se disponía de uno de los principales, de los mejores 5 parques de artillería de España, que era el Parque de Artillería de Cartagena, con unas reservas de 180.000 proyectiles, en su mayoría balas esféricas, etc., y podrían llegar a realizar 60.000 disparos de balas de cañón. Pensemos que en Cartagena los cantonales solo llegan a hacer 27.000 disparos. ¿Por qué? Porque se vuela el parque de artillería el 9 de diciembre y se quedan sin las reservas, pero si no hubieran podido tener reservas para muchos meses de resistencia activa todavía. También se contaba con 2 grandes polvorines o almacenes de pólvora, el polvorín de la Guía y el de San José. Esta es una fotografía del parque de artillería antes de su voladura durante el sitio del asedio de Cartagena. Y la guarnición de Cartagena en esos momentos, en teoría, eran 1.900 hombres de diferentes cuerpos, pero que en la realidad estaban disminuidas a un 75%, un 60%, porque muchos de las fuerzas habían sido mandadas a reforzar regimientos en la guerra carlista, la Tercera Guerra Carlista. Teóricamente estaba el batallón del Regimiento de Infantería de Línea de África, que residía en el cuartel de Antibuones, también la segunda compañía de artillería de plaza, con expertos artilleros, y una compañía de obreros. Estas son las planillas de los diferentes mandos del regimiento. También había algunas fuerzas del 4º Regimiento de Lanceros de Sagunto, un escuadrón de caballo de la Guardia Civil, unos 100 hombres, solo 30 se quedan después al servicio del cantón, el resto salen de la plaza, y en total 1.900 que quedaron reducidos, como decía, una tercera parte, entre 650 y 700 hombres fueron los que realmente se quedan en Cartagena. A su cabeza estaba el general de brigada, general de división, que era mariscal de campo, se llamaba entonces, de Infantería Marina, José Guzmán Sacchetti, que también estaba emparentado, estaba casado con una hermana de una tatarabuela mía. Y este es un sello del gobierno militar de la provincia de Murcia y Plaza de Cartagena en aquellos momentos. Como fuerzas voluntarias había, en el momento de la sublevación cantonal, 450 hombres que formaban el batallón de voluntarios de Cartagena, distribuidos en unas 6 compañías. Casi todos eran operarios de la maestranza del arsenal naval, del parque de artillería, del ramo de subinspección, pero estaban destinados a cubrir labores secundarias, es decir, guarniciones de polvorines, edificios públicos, guardas de murallas, pero nunca acciones activas de militares, digamos, de guerra. Esta es una ficha de los voluntarios de la libertad, que seguían llamándose voluntarios de la libertad, aunque ya en la época de la República cambiaron el nombre por voluntarios de la República, y un grabado de la Administración Española Americana de los uniformes que llevaban en aquella época. Estaban armados con armamento relativamente moderno, carabinas y fusiles Berdan modelo del 68 y revólveres Lafauchon, y uniformadas con restos de antiguos uniformes de los años 69. Los regimientos más importantes, estos voluntarios de la libertad en Cartagena tenían tradición de que estuvieran siempre dirigidos, se nombraba coronel en jefe del batallón de voluntarios de la República local, siempre al alcalde de la ciudad o a uno de los concejales. En el caso de Cartagena estaban el teniente coronel jefe del regimiento, era el veterinario intransigente Esteban Nicolás Duarte, que también fue colaborador, lógicamente, de los cantonales. El comandante fue José Enrique Santamaría, que era curiosamente hermano del que era en esos momentos ministro de Marina, Federico Enrique Santamaría, también de familia cartagenera. Bien, en aquellos momentos
cuando se produce la sublevación cantonal, empiezan con 450 voluntarios de la República, pero en los siguientes meses se inscriben hasta 3.200 voluntarios más y forman todos estos batallones, que ahora los veremos con un poquito más de detalle posteriormente. Esto es una relación de jefes y oficiales del batallón de voluntarios movilizados de Cartagena de julio del 73, justamente del mes en que se inicia la sublevación. Y como todos ustedes saben, pues entre el 11 y el 12 de julio se inicia la sublevación en Cartagena, se proclama el cantón murciano desde el balcón del antiguo ayuntamiento de Cartagena. Gálvez es el que lo proclama hacia las 3 de la tarde. Y el 14 de julio la insurrección ya se extiende a la escuadra, al arsenal naval y a todas las defensas militares de la ciudad, con una resistencia prácticamente escasa o nula de la Marina del Ejército. El castillo de Galera, donde se inicia la sublevación, con el cañonazo y la bandera roja, y el balcón, el antiguo balcón del Ayuntamiento de Cartagena, donde se proclama el cantón murciano. Gálvez lo proclama el 12 de julio. Un sello membrete de la Junta Revolucionaria que se instaura en Cartagena y en el Ayuntamiento, y una fotografía coloreada del líder Antonio Gálvez, que es el que proclama el cantón murciano. Cubierta de la fragata Almansa, que es uno de los primeros buques de la escuadra que se une a la sublevación cantonal, y esta es una litografía de la época coloreada del momento en que la marinería de la escuadra ya sublevada, el día 14 de julio, se fusiona con los voluntarios de la República en las puertas del muelle, las antiguas puertas del muelle, que están donde ahora estarían más o menos el inicio de los jardines de los héroes de Cavite. Estas puertas del mar o del muelle estaban, el ayuntamiento está aquí detrás y este es el gobierno militar, es decir, estaban en esa zona. En los siguientes días, entre el 15 y el 22 de julio, la sublevación ya se extiende por todo el Levante peninsular, Andalucía, Extremadura, ciudades como Murcia, Granada, Torrevieja, San Fernando, Sevilla, Málaga, Alicante, Valencia, etc. Y en todas las ciudades se procede de una forma muy similar. Se destituye a las autoridades locales, civiles y militares que no quieren unirse a la sublevación y se proclama el cantón correspondiente. El mapa físico para ver la extensión de la sublevación, fundamentalmente en el Levante, Andalucía y Castilla, pero con el foco, el centro, el epicentro en Cartagena, que es el primer cantón, el primero y último. Y en esos días en Cartagena también, además de proclamar la primera Junta de Salvación Pública de Cartagena, que fue el primer cantón, también se instituye el Directorio Provisional de la Federación Española el 24 de junio y 3 días después el primer gobierno de la Federación. Ese es un sello. Este primer gobierno lo que intenta es aglutinar toda la dirección de la sublevación cantonal, con muy poco éxito, por cierto, porque cada cantón fue por su lado, aunque pidieron ayuda al de Cartagena, que les mandó ayudas a Valencia, le mandó ayuda, intentó meter ayuda a Málaga, etcétera, con muy poco éxito, por cierto, que ahora veremos, pero la verdad es que cada cantón fue por su lado y el primer gobierno provisional de la Federación Española se mantiene durante solo un mes y después termina dimitiendo. A lo largo de las siguientes 2 semanas, entre la última de julio y primero 10 de agosto, todos los cantones caen en manos del gobierno central, los de Levante, Castellón, etcétera, el 26, Valencia el 8 de agosto, solo ponen resistencia a Valencia y Sevilla. El resto caen prácticamente, según van llegando las fuerzas del gobierno, las 2 grandes columnas militares, Martínez Campos en el de Valencia y el general del ejército de Andalucía. Y mientras tanto los cantonales de Cartagena inician su etapa expansiva, hacen expediciones por tierra a Lorca, Orihuela y Hellín, una zona, digamos, muy próxima siempre a la zona de Murcia, y expediciones marítimas a Águilas, Mazarrón, Torrevieja, Alicante, Almería incluso con bombardeo inclusivo el 30 de julio, Motril y Málaga. Tienen un solo éxito militar, que es el 30 de julio en la acción de Orihuela, una columna militar que mandan desde Cartagena, fuerte columna militar de más de 1000 hombres. Logran apresar a 52 carabineros y guardias civiles que los traen presos a Cartagena, los encierran en el arsenal, en el buque prisión Isabel II, y allí eran unas fuerzas que estaban mandadas, las fuerzas por el general Piñero, que era el gobernador de Alicante, que sale huyendo y no consiguen los cantonales detenerlo. Algunos gráficos de la época, de ilustraciones de la época sobre las defensas en la ciudad de Sevilla, del ataque a las barricadas de Sevilla. El general Manuel Pavía, que no me salía antes el nombre. El general Manuel Pavía es el que manda la columna de Andalucía, y las tropas de Martínez Campos entrando en Valencia por las 2 puertas del Cuarte el 8 de agosto.
Ante ese solo éxito que tienen el 30 de julio en Orihuela, tienen tres grandes debacles militares los cantonales. El 23 de julio, la fragata blindada alemana Federico Carlos apresa al vapor cantonal vigilante ya a las puertas de la entrada de Cartagena, junto a la isla de Escumbreras. Apresa incluso al líder cantonal Gálvez con muchos de sus dirigentes, y después, pocos días después, el 1 de agosto, el otro combinado de fragatas británicas y alemanas detienen a la Victoria y el Almansa con el general Contreras, que era el máximo general jefe de todas las fuerzas militares cantonales, con todo su Estado Mayor. Y posteriormente la derrota de Chinchilla, que es el 10 de agosto, una fuerte columna cantonal de más de 3.000 hombres, la mayor fuerza cantonal que sale de Cartagena, dirigida por Gálvez y por Contreras, es desmoronada, o sea, sorprendida en Chinchilla, en Albacete, por el general Federico Salcedo, con la mitad de hombres, 1.500 hombres. Hacen 500 prisioneros, les detienen a 28 jefes y oficiales, los cantonales pierden 2 locomotoras, 2 piezas de artillería, etc. Grabado del apresamiento del vapor vigilante y de la derrota de Chinchilla, de la acción de Chinchilla del 10 de agosto. Con la derrota de Chinchilla, el 10 de agosto, termina la etapa expansiva de la sublevación cantonal. Los cantonales se repliegan hacia Cartagena. El 12 se repliegan, ya abandonan Murcia capital. El 13 declaran el estado de sitio de Cartagena. Y el día 15, el ejército de operaciones sobre Cartagena, con Martínez Campos a la cabeza, se presenta ya en el campo de Cartagena, frente a Cartagena, y empieza el sitio de Cartagena. En Cartagena, como decía, hay 9.200 defensores en esos momentos, 1.500 del ejército regular y 4.500 de la Marina, más 3.200 de voluntarios de la República. Esas fuerzas, unos 9.200 hombres, correspondían a algo más de lo que era una división del ejército regular español de la época, muy bien armadas, con fusiles modernos Remington del 71, carabinas Verdun y Springfield, etc. Es decir, el armamento cantonal era muy poderoso. Fotografías del Museo Naval sobre el armamento que utilizaron los cantonales, las carabinas Remington y Verdun, los revólveres Le Fauché, y aquí diferentes sellos y membretes del Ejército Federal del Cantón Murciano. Estos están sacados de documentos cantonales de la época. El Ejército Cantonal, el Ejército Federal. Se llamaban de diferentes formas. Como decía, unos 1.400, 1.500 de infantería y artillería, del Regimiento de Infantería de Iberia, 800 hombres, 500 hombres del Batallón de Cazadores de Ventigorría. Estas son fuerzas que se incorporan después al Cantón Murciano, y por quienes eran sus mandos. La primera compañía de artillería de plaza, una sección del Cuerpo de Carabineros, y después, por estos son listados, relación de jefes y oficiales sacados de documentos de la época del Regimiento de Infantería de Iberia y el Batallón de Cazadores de Ventigorría. Y voluntarios, pues voluntarios movilizados de la República, 3.200 hombres, 2 batallones el primero y segundo de sedentarios de Cartagena, unos 1.100, 1.200 hombres, el primer batallón de movilizados de Murcia, un batallón de movilizados de Cartagena posterior, cazadores primero del cantón, otro de movilizados de Cartagena, los guías del general en jefe. En rojo están en qué batallones se integran fuerzas de presos liberados del penal. Ha sido muy polémico si se utilizaron o no presos del penal. Efectivamente, se utilizaron, no muchos, pero se utilizaron en labores de limpieza de la plaza, etc., después en defensa de la muralla, y en estos casos, estos aparecen en las relaciones de los propios cantonales aparecen los que son presos del penal. En este caso, 40 en el cazador de movilizados, otros 35 en el escuadrón de cazadores a caballo del Cantón Murciano, otros 9 en la Brigada de Artillería Montada, y bueno, estos son todos los hombres, los distintos batallones de voluntarios de la República. Estos eran los uniformes que aparecen en la litografía de la época, diferentes periódicos de la época, de cómo iban uniformados, como eran uniformes muy desiguales, cada uno pues como podía. Esta es una fotografía, parece ser que es de Nicolás Costantini, que aparece él armado pues con gorra garibaldina de la época, con un blusón de huertano típico, etcétera, y espada al cinto. Documentos también, relación nominal de presos del penal integrados en el escuadrón de cazadores de caballo del Cantón Murciano, y relación de mando de la primera compañía de artillería de plaza y la brigada de artillería de carabineros del Cantón Murciano. Esto para que vean un poco cómo son los documentos de la época. Hay cientos o miles de documentos de estos en los archivos cantonales.
Estaban mandados por, como decía antes, por el teniente general Juan Contreras y Román, que había sido capitán general de Cataluña, el mariscal de campo, actualmente general de división, Félix Ferrer y Mora, uno de los más prestigiosos artilleros del país, y coroneles como Bartolomé Poza, Fernando Pernas, Leandro Carreras, y tenientes coroneles Pedro del Real. Pedro del Real, por cierto, después muchos de ellos se integran con la amnistía de 1877, se vuelven a reintegrar en el ejército español, y Pedro del Real llega a general de división, fue un héroe en Filipinas, mandando fuerzas en la defensa de Manila contra los americanos, y después también fue un héroe en las famosas acciones de la guerra de Marruecos de 1909, en el Barranco del Lobo y en la defensa de Melilla. Esta es una fotografía muy conocida de Gálvez, de su hijo Enrique, que fue herido gravemente en los últimos días del cantón, estuvo a punto de morir, afortunadamente se libró y pudo huir con su padre en la fragata Numancia, y del cuñado de Gálvez, Francisco Hernández el Berguizo. El general Contreras, con su firma manuscrita, y este es el nombramiento, un documento del archivo naval, en el cual es el nombramiento original firmado por Pedro Gutiérrez, el presidente de la Junta Cantonal, el nombramiento del general Juan Contreras como comandante jefe del ejército cantonal. ¿Qué estrategias utilizan los cantonales? Pues condicionadas por los acontecimientos de cada momento, es decir, fundamentalmente operaciones de defensa de la Plaza Fuerte, con la poderosa artillería que tenían, mucho más poderosa. Los sitiadores no llegan a superar las 50 piezas de artillería pesada, artillería de sitio, mientras que los cantonales disponían de cerca de 350, es decir, quintuplicaban el número de los cantonales. Y operaciones después de sitio y contrasitio, con diferentes salidas. Hacen 27 salidas armadas, algunas de ellas con más de 2.000 hombres, cuyas estas salidas, su objetivo era siempre pues destruir las obras de aproche y de resistencia y de las baterías que estaban construyendo los sitiadores, y conseguir víveres de aprovisionamientos. Esas salidas armadas, bueno, y además de esas 27 salidas armadas, en ningún momento renuncian los cantonales a seguir haciendo expediciones navales. Por ejemplo, durante el sitio de Cartagena hacen otras 13 expediciones a Mazarrón, Águilas, Torrevieja, Alicante, bombardean Alicante incluido, aunque La Garrucha, Vera, Cueva de Almanzora, Almería, Valencia, y en todas ellas para obtener alimentos y contribuciones de guerra que eran fundamentales para poder mantener la maquinaria de guerra de Cartagena. Frente a Cartagena, el ejército que se presenta frente a Cartagena se llamó Ejército de Operaciones sobre Cartagena y frente a Cartagena, de las dos denominaciones están en los membretes suyos. Al principio eran unas fuerzas muy precarias, 2.000 hombres llegan a ser en los primeros momentos. Cuando llega Martínez Campos y inicia el sitio, no consigue lógicamente cerrar el sitio, un sitio prácticamente abierto, y con una batería de artillería muy ligera, cañones Krupp de artillería ligera, de campaña, es decir, 7 morteros, es decir, nada que pueda asustar a los cantonales. Los expertos de la época decían que una plaza como la de Cartagena, que se consideraba la primera plaza fuerte del país, con las poderosas defensas que tenía, necesitaba de aproximadamente 5 veces más, unos 35.000, 40.000 hombres para que el sitio pudiera ser efectivo, y del orden de 150 piezas de artillería. Es decir, los sitiadores nunca llegaron a ese número. El máximo número de fuerzas sitiadoras llegó a ser de 1.600 a finales de diciembre y principios de enero del 74. Diferentes membretes sacados de documentos de la época, primero hechos a mano, incluso del Ejército de Operaciones sobre Cartagena, y ya los últimos ya son membretes, impresos. Los cantonales, los sitiadores van lentamente, cuando se dan cuenta, durante los primeros días, intentan bombardear con una artillería ligera Cartagena. Pensaban que Cartagena se iba a rendir, como había ocurrido con Valencia y como había ocurrido con Sevilla, tras pocos días de bombardeo y poco más, pero ven que los cantonales, Cartagena resiste de una manera importante, con una resistencia activa, incluso por encima de los disparos que hacían los sitiadores, y entonces ya deciden montar una artillería de sitio y construyen durante el sitio 14 baterías de sitio. Solo 12 de ellas consiguen entrar en realmente funcionamiento, las dos últimas no llegan a la necesidad de entrar en funcionamiento, y con alcance de 4.300 metros, aunque en algunos momentos llegaron por tiro parabólico a llegar hasta 7.200 metros de alcance.
Las comisiones de expertos dijeron siempre que se necesitaban entre 25 y 30.000 hombres, que nunca llegaron a ser, y 140 cañones y obuses, que como siempre, como digo, no llegaron a pasar los 50. Los tres generales que sitian Cartagena, Martínez Campos, Francisco Ceballos y López Domínguez, y los periodos en los que estuvieron. Los dos primeros dimiten fundamentalmente, bueno, Martínez Campos dimite también por un disgusto, porque se habían iniciado unas conversaciones de rendición sin su permiso, mientras él se había desplazado a Valencia y Alicante a hacer unas gestiones, y el que lo sustituye hace unas negociaciones, que ahora las veremos, las negociaciones con los sitiadores. No le gusta y se disgusta y dimite. Y Ceballos dimite pues porque le insiste continuamente al gobierno que le envíen más fuerzas, y como el gobierno manda lo que puede, pero no mucho más por la necesidad de la guerra carlista, etcétera, termina dimitiendo. Ya López Domínguez es el que le mandan el mayor número de fuerzas y de baterías, y el que finalmente consigue rendir Cartagena. Grabados y fotografías de los tres generales sitiadores, Martínez Campos, Ceballos y José López Domínguez, que es el que finalmente consigue entrar en Cartagena. Y los otros prestigiosos militares que había también en el sitio de Cartagena, Marcelo Azcárraga, como hemos dicho, y Vivanco, sobre todo López Pintos también. Grabado para que vean un poco cómo eran los uniformes, y estos son los pocamangas y los ros, los kepis que llevaban en aquella época los mandos de la plaza, y los uniformes de mando de la época. Estos son los grabados españoles. Uniforme de la época del ejército sitiador español, infantería, artillería, caballería, guardia civil y carabineros. ¿Qué estrategias utilizan los sitiadores? Bueno, pues fundamentalmente la de los tradicionales de los sitios formales de plazas: el cerco o acordonamiento, aniquilación de los medios defensivos, aproches y penetración, pero solamente utilizan las tres primeras porque el último, la penetración en la plaza, no fue necesario por la rendición previa de la plaza. Hacen operaciones de bloqueo de sitio preliminar, unas operaciones primero con bombardeos preliminares. Y el cerco de Cartagena realmente es un cerco abierto, no consiguen realmente cercar a Cartagena hasta finales de diciembre del 73, es decir, hasta prácticamente el final del sitio. El agua no se corta hasta el 9 de diciembre, el abastecimiento de Cartagena siguió activo hasta el 9 de diciembre. Es un plano de las memorias y comentarios del sitio de Cartagena de López Domínguez. No sé si se ve muy bien, pero vamos, aquí están todas las baterías, situación de todas las baterías, de las dos líneas de bloqueo, de trincheras, etcétera. De la primera de las actuaciones de la aniquilación de medios defensivos, bueno, pues con las primeras baterías ligeras no consiguen nada. Y entonces ya con el fuego de artillería de sitio, que se inicia el 26 de noviembre, el objetivo era apagar o inutilizar las baterías defensivas de la plaza, desorganizar sus fortificaciones y sobre todo producir importantes bajas en los defensores. Se lanzan 27.000 proyectiles, causan aproximadamente unos 600 muertos, 800 heridos, importantes destrozos en el 75% de los inmuebles de la ciudad, y los cantonales les devuelven el esfuerzo con 16.400 proyectiles, y fue el duelo artillero, como digo, más importante de la historia militar española, de los cuales 48 días de duros bombardeo militar. Superan los sitios de Zaragoza, incluso el sitio de París de 1871, los sitios de Cádiz, etc. Este es un gráfico ya elaborado en azul, los disparos de las fuerzas sitiadoras, y en rojo lo de los cantonales. Aquí se ve perfectamente cómo los cantonales empiezan con fuego mucho más vivo que los sitiadores, o sea, superándolos, pero ya a partir del mes de diciembre, principios de diciembre, escasean las municiones, empiezan a hacer menos bombardeos, y ya al final la artillería, la munición que tenían era escasísima, y ya los sitiadores les triplican en número de disparos. En cuanto a las acciones de aproche, se van haciendo obras que se van aproximando cada vez con baterías que se van aproximando cada vez más a las defensas de Cartagena, a las murallas. La segunda paralela, ya en diciembre del 73, llega a 600 metros del recinto murallado de Cartagena, y no se llega a utilizar la penetración abriendo el boquete o la típica brecha, rompiendo la muralla de Cartagena. Se pensaba hacer por las puertas de Madrid con una batería de 16 centímetros, pero no se llega a hacer porque se rinde antes el castillo de Atalaya y la propia plaza. Los sitiadores querían abrir boquetes junto a la puerta de Madrid, que es donde está actualmente aproximadamente la Plaza de España, tras un amago falso de ataque a las fuerzas de San José, que estaban donde actualmente está pues la fuerza de San José en la calle Santiago, me parece recordar, o algo así.
Poco a poco los gubernamentales van disponiendo cada vez de muchas más fuerzas, igual que los cantonales van disminuyendo sus fuerzas y sus municiones. Los gubernamentales podían reponer continuamente sus municionamientos y sus víveres y sus fuerzas, y van aumentando. Se trata de, lógicamente, como todo sitio militar, de un conflicto típicamente de desgaste progresivo, en el cual los cantonales iban cada vez desgastando más y los sitiadores podían reponer sus fuerzas. Aquí unos grabados de la primera fase, en los cuales se ve todavía con baterías, digamos, ligeras del sitio de Cartagena, con baterías todavía con cañones Krupp y tal ligeros. Y después de la derrota de Chinchilla, como decía, pues Cartagena ya se empiezan a utilizar los cantonales esas salidas para destruir los aproches. Estas primeras acciones de unos grabados también de la época de las baterías Krupp, y esta es una fotografía de mi abuelo de 1905 del batallón de ingenieros saliendo de maniobras por el campo de Cartagena, pero no debía ser muy diferente las fuerzas cantonales, las salidas de los cantonales, porque el campo de Cartagena, como veremos después, estaba muy similar en 1903 como estaba en 1873. Era este el aspecto, y incluso los uniformes y los medios, como ven, transportados con océmilas, con carros, etcétera, muy parecido. Una batería Krupp de estas de 8 centímetros, las ligeras de la primera parte del sitio. Este es poniendo en posición una batería de estas de ligeras. Y refuerzos, los sitiadores reciben refuerzos continuamente. El 10 de septiembre, el 13 de septiembre, ya llegan a 4.200 hombres. El 25 de septiembre dimite Martínez Campos por ese disgusto por las conversaciones. El 9 de octubre, una comisión de expertos del ejército de sitiadores es el que dice que hace falta 25.000 hombres y como mínimo 70 piezas de artillería para rendir Cartagena. Se llega a 6.200 el 28 de octubre. El 1 de noviembre van nuevas fuerzas, etcétera, dimite Ceballos, y el 25 de noviembre se finaliza la construcción de las baterías número 5 y 6 y número 7. Es decir, ya el número de noviembre, la número 1 de Beaza, ya están en disposición de empezar a bombardear. Estas llegadas de fuerzas, una fotografía también esa de 1905, pero muy similar. La llegada de refuerzos a Cartagena en tren era muy similar. Esta es la estación de los Vidales, esta es de mi abuelo, pero es muy parecida a Compútulos en Edición. Esta es la portada del informe que hace esa comisión de expertos el 9 de octubre, recomendando incrementar las fuerzas de sitio, o si no, la plaza de Cartagena no se rendiría. Y grabado de la época de la administración española y americana, del cuartel general de La Palma, y este es un grabado de Cuchás, de la época, uno de los pintores de temas militares, también sobre fuerza militar de la época. Esquemas, gráficos, perfiles, plantas y perfiles de las principales baterías de sitio. La número 2, el Cabezo de Beaza, fue una de las que más guerra les dio a los cantonales. Los cantonales la destruyeron en varias ocasiones, hicieron varias salidas y la destruyeron varias veces, pero volvieron a reconstruirla. Estos son los cestones, los perfiles de la batería, las baterías. Esta es la del Cabezo de Beaza, la de la ermita del Ferriol, que la vuelan los cantonales con un cañonazo de la fragata Tetuán, y la de la Piqueta. Y este es un perfil también de la. Y esta es una fotografía muy curiosa de mi abuela, también de mi abuelo, de 1905, donde todavía en 1905 quedaban restos de las baterías sitiadoras en el campo de Cartagena. Aquí se ven perfectamente los cestones, el perfil de la batería, y una batería semidestruida por algún impacto de las baterías sitiadoras. Y este es mi abuelo sentado aquí con uniforme de ingenieros en 1905. Pero ya le digo, todavía existían restos de baterías en el principio del siglo XX. Operaciones militares importantes, muchas. 16 y 9 de agosto, ya los sitiadores ocupan Torre Pacheco, Pozo Estrecho y La Palma. El 18 de agosto, una salida importante. Este es el primer enfrentamiento armado que hay entre las tropas sitiadoras y cantonales, y también las primeras bajas del sitio del cantón. El 18 de agosto, la tercera salida cantonal. El 26 de agosto se comienza la batería de Beaza, que es la más importante y la que más guerra le dio a los cantonales. Todas las salidas que hacen la séptima, octava, novena, y estas son las más importantes. La del 1 de octubre, los cantonales hacen una salida con 1.500 hombres, 4 piezas de artillería, atacan el cuartel general de los sitiadores. Con esta intentan incluso detener al general Martínez Campos con una máquina exploradora que sacan por una vía, y siempre con operaciones envolventes por dos frentes. El 10 de octubre repiten la salida con otros 1.500 hombres. El 6 de octubre con otros 2.000, el 10 de octubre en ataque al Cabezo de Beaza, y el 22 de noviembre otra vez Gálvez, Contreras atacan con 1.500 hombres a la batería número 4, cuartel, etcétera, etcétera.
Estas eran las típicas, no consigo el ratón indicar, aquí ahora. Siempre hacían este tipo de maniobras. Salían con 2 columnas e intentaban envolver a las fuerzas del ejército sitiador. Aquí estaba Martínez Campos, le intentan envolver e incluso atrapar. Esta es la del 1 de octubre y esta es la segunda salida, una de la del 22, la salida número 20, la del 22 de noviembre también, con fuerzas envolventes. ¿Cómo quedaban reflejadas esas salidas? Bueno, esas son las crónicas del Cantón Murciano. Los cantonales siempre en su periódico El Cantón Murciano describían de una manera muy triunfalista cómo eran sus salidas y las destrucciones del campo. Y estos eran, por el contrario, los partes que los generales sitiadores mandaban a Madrid día a día, y esta es la de precisamente del 1 de octubre, describiendo la importante operación del 1 de octubre como una de las más destacables del sitio. Disidencias, conversaciones de rendición. ¿Cuándo empiezan las conversaciones de rendición? Pues desde el primer momento que empiezan los problemas. Es decir, cuando se producen los problemas de 1 de agosto, las pérdidas de las fragatas y la derrota de Chinchilla, los militares profesionales, salvo Contreras y Ferrer, es decir, el resto, del Real, Pernas, etcétera, etcétera, Carreras, etcétera, ya se dan cuenta de que la resistencia de Cartagena es imposible y ya quieren llegar a unos acuerdos de rendición con los sitiadores. Empiezan el 29 de agosto, ya hay conversaciones, el 2 de septiembre ya están encriados Carreras, Pernas, del Real, Pirilla. Esto ya sacado de documentos, he conseguido infinidad de documentos. En los primeros documentos es curioso, los primeros documentos se intentaban hacer muy secretos, no indicaban los nombres de los que estaban entrando en las conversaciones para evitar que cayeran en manos del contrario, pero ya en los últimos se puede sacar, cuando ya llevas varios meses siguiendo las conversaciones de rendición, salen los números de los implicados. El 14 al 17 de octubre, las nuevas negociaciones las lleva el comerciante del Bazo. Del Bazo era un republicano que había, intransigente, que había preparado los primeros intentos de sublevaciones de las fragatas Almansa y Vitoria de mayo del 73, unos meses antes de la sublevación cantonal. Este del Bazo es el que organiza esa sublevación. Bueno, pues este es uno de los que también lleva las conversaciones de rendición y es detenido posteriormente. Lo detienen el 26 de octubre, lo encierran al Castillo de Galera. Por cierto, lo tratan muy mal y llega a morir como consecuencia de los malos tratos sufridos. El 6 de noviembre, por presión de los militares que querían negociaciones de rendición, se exige que se haga una nueva elección a Junta Cantonal. Se hace la Junta Cantonal, nuevas elecciones son el 6 de noviembre, pero ¿qué pasa en esas nuevas elecciones? Vence otra vez el sector intransigente de seguir con la resistencia a ultranza. Vence Gálvez y Contreras, y los elementos, los militares que querían llegar a conversaciones pierden las elecciones, quedan en puestos muy por debajo. Entonces lo que hacen es intensificar las conversaciones de rendición y el 15 de noviembre intensifican la regla cuando ya ven que han perdido la batalla de la Junta, y en esas conversaciones entran 3 personas claves, que fueron el industrial cartagenero Francisco Figueroa, muy famoso de todas las fábricas de vidrio, etcétera, de Cartagena, el diputado López Gisbert, y el marino Francisco Carreras era hermano del general Carreras, que estaba en el bando cantonal. De los que estaban. Esos son los 3 que llevan las conversaciones entre la parte de los militares cantonales y los sitiadores. Esas conversaciones, aunque eran secretas, la Junta Cantonal se entera y los dirigentes cantonales se enteran de ello, y el 20 de noviembre hay una gran racia y una gran noche de los cuchillos largos, los comprometidos, y los encierran al Castillo de Galera, y ahí los tienen ya encerrados hasta el final de la sublevación. Estos son algunos despachos en los que, estos son el 16 de octubre y el 19 de noviembre, en el que ya va diciendo el general sitiador: estamos en conversaciones avanzadas con los cantonales, la rendición va a ser inmediata, etcétera. Pero cuando se enteran de que la Junta Cantonal ha sido constituida con los elementos más intransigentes, aquí este es el listado de los que salen elegidos, como ven, Antonio Galvez, Antonete Galvez, Antonio Roca, etcétera, son los elementos más intransigentes, Pablo Meléndez, etcétera, y los implicados quedan en los últimos puestos en la rendición. Pues entonces ya los implicados en la rendición intensifican las conversaciones de rendición, y en cuanto los sitiadores se enteran de que ha vencido el sector intransigente y que además han sido detenidos los implicados en la rendición, ¿qué es lo que hacen?
Pues decir, se acabaron las negociaciones y se empiezan los bombardeos. Los bombardeos automáticamente en ese periodo iban también construyéndose, finalizándose la construcción de las baterías, y el 26 de noviembre empiezan a bombardear día y noche sin interrupción y con una cadencia de un disparo cada media hora, prácticamente sin interrupción, 51 piezas de artillería. Hasta 7.000 metros de alcance llegaron. En los alcances que están registrados más importantes fueron de 7.000 metros, aunque los normales fueron entre 2.000 y 4.000 metros. Grabados de la época de esos grabados. Estas son algunas de las pocas piezas que yo he encontrado de los obuses similares de 16 y 21 centímetros que quedan. Un grabado de la prensa francesa de los bombardeos de Cartagena, con los incendios ya en Cartagena. Los cartonales responden con sus 300 y pico piezas de artillería, con varias salidas armadas. La línea de bloqueo llega ya a la primera y segunda paralela a 600 metros de la Plaza Fuerte. Otro grabado de la época también de los bombardeos de Cartagena y de las salidas de los... Esta fotografía también es de mi abuelo, de las salidas similares a lo que pudieran ser las salidas de los cantonales. Y en total, como decía, 48 días de bombardeo intenso, 27.000 proyectiles, medio militar. Yo tengo contabilizados, hay mucha polémica sobre las bajas, unos han ido a los fallecidos en los hospitales, etcétera, pero ahí hay mucha mezcla de fallecidos pues, por hambre, por enfermedades y tal. Los que están en los partes de guerra de los cantonales son exactamente, me salen contabilizados 569 cantonales y 86 del ejército sitiador. 327 edificios totalmente destruidos, 1.800 con grados de deterioros y tal. Y los días de bombardeo que ya los hemos repetido. Fotografías, ya estamos acabando. Fotografías de los impactos de la artillería sitiadora sobre Cartagena, algunas de las fotografías de los proyectiles que se lanzan sobre Cartagena. Los refuerzos continuamente, el 3 de diciembre ya se llevan 7.500 hombres. Dimite Francisco Ceballos, llega López Domínguez, que fue el último. A López Domínguez ya el gobierno le dice que le va a dar todos los medios disponibles. Y López Domínguez ya cambia el plan de ataque. En vez de atacar por las puertas de San José, él decide atacar por el flanco derecho, puertas de Madrid y Castillo de la Atalaya. Centra todo el bombardeo en esa zona y ya llegan además a los 10.600 hombres y 51 piezas de artillería. Ya empezaban a ser serios. El punto clave de inflexión es el 3 de enero. El 3 de enero se produce el golpe de Estado del general Pavía en Madrid, entran en las Cortes, cae el gobierno de Pi Margall, y cuando los cantonales tenían esperanzas de que en Cartagena volviera un gobierno proclive a los intransigentes, que volviera Pi Margall a presidir la República, o alguno incluso más del sector intransigente, y que hubiera conversación de rendición, al final lo que hacen es un golpe de Estado, quitan a Pi Margall y ponen al general Serrano, que instaura una dictadura militar. Esta es el Castelar haciendo filigranas entre la guerra carlista y el cantón de Cartagena, y la entrada de las tropas, es un grabado muy clásico, en el Congreso de los Diputados el 3 de enero. Bien, operaciones militares, las más importantes, 16 de noviembre, 28 de noviembre, el 30 de noviembre un proyectil sitiador alcanza el cuartel de guardiamarinas y mata a 18 víctimas normales. El cuartel de guardiamarinas era donde en los últimos meses, las últimas semanas, se refugiaba la Junta Cantonal. La Junta Cantonal empezó a reunirse en el Arsenal, primero en la comandancia del Arsenal, pero después se pasa también estuvo en una de los fortines a prueba de la Puerta de Madrid, de las puertas de Madrid, pero cuando vio que también la bombardeaba mucho las puertas de Madrid, se pasa al cuartel de guardiamarinas. Bueno, allí es alcanzado por baterías sitiadoras y ya tienen 18 muertos el 28 de noviembre. El 30 de noviembre se alcanza el cuartel de guardiamarinas y los cantonales hacen una salida importante. El 9 de diciembre cortan el agua potable a Cartagena, dimite Ceballos y llega López Domínguez, y el 15 de diciembre ya ocupan el barrio de los Dolores, el Porvenir de la Guía, Canteras y el Pozo de los Palos, es decir, a poquísima distancia ya de Cartagena. Telegrama que envía al general Ceballos al ministro de la Guerra el 26 de noviembre informando del comienzo de los bombardeos, el edificio de la Junta donde se reunía la Junta Cantonal, y el amago, en principio se pensaba amagar el ataque por esta puerta. Bueno, siguientes fases de las salidas. 19 de diciembre una salida importante, 5 muertos, atacan los cantonales el Cabezo de Campano, San Antón, 18 bajas de los gubernamentales, 15 cantonales. El 24 de diciembre un proyectil de la Tetuán alcanza la batería número 3 del Ferriol y causa 20 muertos y 10 heridos.
Este fue un proyectil, desgraciadamente, no fue de un impacto directo, fue un proyectil que no explosionó, fue un proyectil que cayó, muchos no explosionaban por defectos, etc. Y mientras estaban manipulándolo, había muchísima gente del campo de Cartagena, charreteros, chatarreros que intentaban coger restos de proyectiles para llevárselos y venderlos. Y cuando estaban manipulando un proyectil al lado de la batería, explosionó, mató a 20 muertos, entre ellos 10 defensores de la batería y otros 10 pues, civiles. El 29 de diciembre los sitiadores destruyen la batería cantonal del Calvario. Con esto ya se acercaban tremendamente al castillo de San Julián, ya quedaba ya a un alcance importante. Y el 30 de diciembre se produce el incendio y la voladura de la fragata de Tetuán, que no se sabe muy bien si fue un accidente o un sabotaje interno. El 31 de diciembre los sitiadores destruyen la batería del Calvario, la intentan recuperar, aquí es el amago del asalto que intentan hacer los cantonales para recuperarla con muchos muertos, pero intentan recuperarla pero no lo consiguen. Esta es la batería, el estado en que está la batería del Calvario, uno de los proyectiles que siguen apareciendo en el campo de Cartagena, es una fotografía que ha aparecido por ahí, y la voladura accidental de la fragata Tetuán. El 1 de enero ya ocupan los sitiadores el barrio de San Antón, a 1.200 metros de la muralla de Cartagena. El 6 de enero se produce la voladura del parque de artillería, 400 muertos, mínimo 400 muertos, centenares de heridos y, sobre todo, se pierden todas las esperanzas de resistencia porque todas las subsistencias de pólvora y proyectiles pues, desaparecen con ello. El 9 de enero los cantonales atacan en el ala izquierda para recuperar el Calvario, no lo consiguen, duros combates, una de las últimas salidas de los cantonales, 16 muertos, varios heridos, es herido incluso el general Contreras de un trozo de metralla en la cabeza, el hijo Enrique Gálvez también herido gravemente en el estómago. Y en ese mismo día, el 9 de enero, se produce la negociación y rendición del castillo de la Atalaya. También había mucha polémica, que si fue rendición, que si fue compra, etcétera. Toda la documentación que yo he podido conseguir, hay muchísima información en el Ministerio de Defensa, en los archivos militares. Todo parece apuntar a que la situación en los últimos días del sitio ya no quedaban reservas. Para nada, ni las guarniciones se relevaban, es decir, las guarniciones estaban semanas enteras sin ser relevadas, casi sin comida y sin munición. Entonces habían protestado varias veces el gobernador del castillo de la Atalaya y sus defensores de que o le mandaban refuerzos y munición o se rendían, y en Cartagena los de la Junta Cantonal le decían que sí, pero no mandaban. Entonces al final entran en negociaciones y se rinden. Lo ocupan los sitiadores y en el último momento, cuando acababan de entrar las tropas sitiadoras al castillo de la Atalaya, Gálvez, con un grupo de voluntarios, 200 voluntarios, intenta recuperar el castillo. Hay un enfrentamiento armado con varios muertos también, son los últimos muertos del cantón ya, los que hay en la puerta del castillo de la Atalaya el 9 de enero. Y ya el 10 de enero, con el parque de artillería volado y el castillo de la Atalaya en poder de los sitiadores, que ya las baterías podían bombardear el arsenal y toda la plaza fuerte, no cabe más que la rendición. Se reúne en la Junta Revolucionaria. Hasta entonces estaba terminantemente prohibido utilizar la palabra rendición, con amenaza de fusilar a quien lo hiciera, pero ya el 10 de enero la mayoría de la Junta dice que hay que rendirse. Utilizan a mediación de los cónsules extranjeros. Se mandan las primeras conversaciones, hay dos idas y venidas de comisiones que van, el libro están perfectamente documentadas, con muchísimos documentos de ambos bandos de los que participan en las conversaciones, y al final la Junta Revolucionaria acepta las condiciones de rendición en la noche del 10 al 11 de enero. Estos son algunos de los proyectiles del sitio de Cartagena. Este es uno que está incrustado en la pared del parque de artillería. Este es el 6 de enero, parte que manda López Domínguez informando de la voladura del parque de artillería, fotografías de la voladura del parque de artillería, y esta del castillo de la Atalaya, en que estaba en unas condiciones lleno de impactos. Cuando entran los sitiadores se encuentran llenos de impactos, con los municionamientos, incluso la poca pólvora que les quedaba al castillo, los resistentes la habían mojado, le habían echado agua para evitar que los impactos de la artillería sitiadora pudieran volar, es decir, que ya no tenían posibilidad de defenderse. Y esta es un parte del intento de recuperar, es un telegrama de López Domínguez anunciando ya la rendición de Cartagena. Esta fotografía es una fotografía también de mi abuelo, de 1905, de la casa del cuartel del general de La Palma,
donde se produjeron las reuniones, bueno, donde era el cuartel general de López Domínguez y de los generales sitiadores, pero también donde se produjeron las conversaciones finales de rendición. Siguió estando en manos del ejército durante mucho tiempo porque seguían los militares utilizándolo como sitio para reponer, para utilizar allí como sitio de parada. Este de aquí de pie, este es mi abuelo. Y el 12 de enero es la última, de madrugada, la última reunión de la Junta Revolucionaria de Cartagena, en el edificio del cuartel de Guardia Marina de la Muralla del Mar, y se decide ya la rendición. En esos momentos entra ya el brigadier Cipriano Carmona de los sitiadores con una pequeña escolta, ocupan los principales puestos de la ciudad, y la Junta Cantonal, junto con Gálvez, Contreras y 1.750 resistentes, voluntarios, familiares, etcétera, la mayor parte de los presos, embarcan en la Numancia y en el vapor Darro y huyen hacia la Argelia francesa. Son despedidos en el Arsenal con emocionados gritos de viva el Cantón, viva Cartagena, y intentan interceptarlos en la bocana de Cartagena, del puerto, las fragatas Victoria, Zaragoza y Almansa. En la Numancia consigue abrirse paso a cañonazos y llegar a Mazalquivir, pero el vapor Darro detenido con 75 personas a bordo que son lógicamente aprisionados. Estas son las dos primeras páginas, están todas en los archivos y en el libro están todas, de toda la capitulación de Cartagena. Y en todos los documentos que existen, en todas aparecen las mismas cláusulas. Se ha documentado, también ha hablado mucho Contreras en algunas memorias, manuscritos no publicados. Él dice que hubo otro acuerdo de rendición que nunca se publicó porque se falseó, etcétera. No existen los archivos ese acuerdo, en los archivos existe este y además así lo corroboran todos los que participaron en las conversaciones, las dos reuniones de conversaciones, tanto de parte cantonal, los capitanes del cantonal, ya acabamos, ¿no?, como los sitiadores. Este es el despacho, el telegrama de López Domínguez comunicando al gobierno de Madrid que ya se suspenden las hostilidades porque los cantonales han pedido la rendición, y el telegrama muy interesante en el que le está diciendo en estos momentos está huyendo, vemos cómo huye la fragata Numancia saliendo del puerto de Cartagena. 13 de enero es la entrada oficial de las fuerzas de López Domínguez, aunque ya lo había ocupado Carmona con algunas fuerzas, y se hicieron cargo de momento, mientras entraban las fuerzas del gobierno, Iberia y Mentigorría se hicieron cargo de la seguridad de Cartagena, y ya cuando entra López Domínguez entra por las puertas de Madrid, otra parte del ejército entra por las puertas de San José, y con ello acaba la resistencia de Cartagena, 188 días de sublevación cantonal, 150 de sitio militar y 48 de duro bombardeo militar. Con eso ya acabo, grabados de la salida rompiendo a cañonazos la fragata Numancia del cerco y la llegada al Mazalquivir de la fragata Numancia con los detenidos. Entrada de López Domínguez en Cartagena, y por las puertas de Madrid y por las puertas de San José entraron otras fuerzas del ejército cantonal. Y eso es todo. Muchísimas gracias por su asistencia y por su atención. Yo no sé si hay tiempo para alguna pregunta, si quieren. ¿Hay tiempo para alguna pregunta o para...? Sí. ¿Cómo se trataron a los vencidos? ¿Cómo se Sí. trató posteriormente a los vencidos? Sí, bueno, eso es muy interesante, la verdad. Pues no se les trató muy bien. En las cláusulas de rendición, en las oficiales, hay uno de los apartados en el que dice que todos los militares que no hubieran formado parte, quedaban excluidos los que formaron parte de la Junta Cantonal. Los que formaron la Junta Cantonal quedó muy claro, López Domínguez se lo dijo varias veces, que esos no quedaban incluidos en el indulto. Pero el resto de los mandos militares y el resto de la tropa que entregara las armas y se rindiera, quedarían exentos de causas militares y podían volver a sus antiguos regimientos, los militares, y los civiles a sus casas, desarmados, etc. Y los voluntarios de la República lo mismo, a sus casas desarmados. Esa es una cláusula que tal, pero también quedó claro que esa es la recomendación que López Domínguez le hacía al gobierno, pero que el gobierno tenía la última palabra siempre. Eso es lo que ambas partes firmaron, y las cláusulas que realmente le llevan a la Junta y que la Junta firma y el acuerdo.
Cuando entra López Domínguez en Cartagena, al día siguiente hay un telegrama que el nuevo gobierno, ya estaba el general Serrano, la dictadura del general Serrano, le pregunta a López Domínguez en un telegrama, eso está perfectamente documentado. ¿Qué compromisos ha adquirido usted con los sublevados? Y le dice, los que están en las cláusulas de esto, pero además siempre sujetos a la voluntad del gobierno de Madrid. Eso es simplemente una recomendación y tal. Y por supuesto que no excluidos todos los de la Junta Cantonal. La Junta Cantonal habían huido todos, absolutamente todos. Ninguno fue detenido ni fue tal. Entonces, ¿qué pasa? Pues el gobierno les dice, manda inmediatamente órdenes a Cartagena diciendo, bueno, en Cartagena la primera fiscalía que se hace, que empieza a abrir causas contra los cantonales es la fiscalía todavía del ejército de sitio del ejército frente a Cartagena. Esa es la fiscalía que abre las primeras causas. Pero al poco tiempo se hacen cargo, nombran una comisión militar, 15 días después, una comisión militar formada por 9 fiscales y ahí van presentando denuncias pues los cónsules extranjeros, los industriales que habían tenido incautaciones de bienes, etcétera, y entonces empiezan a detener gente. En los primeros días se detienen, las primeras semanas, a 500 personas. Solo marineros, se detienen a 200 que se meten presos, que estaba, según las cláusulas de rendición, no era así, se les mete en las bodegas de la fragata Almansa. Y 500 militares y 500 personas son detenidos en las cárceles de Cartagena y tal. Con los militares ocurre otra cosa. A los militares se les detiene a todos, al regimiento de Iberia y al regimiento de Mendigorría, se les mete en un tren militar desarmados, con guardia armada, y se les lleva a Madrid. De Madrid se les mete en otro tren. Algunos, bueno, ahora contaré unas anécdotas de los mandos que muchos escapan. Todos los militares, la tropa y sus oficiales son enviados a Santander. En Santander los tienen un par de meses en unas condiciones infrahumanas. Protestan las autoridades militares de Santander, oiga, que no los podemos tener aquí en los cuarteles sin dinero, sin medio. Y al final terminan, no sé si es en septiembre, el mes de septiembre, o sea, desde enero que se rinden hasta septiembre, los tienen dando vueltas desde Madrid a Santander. Los embarcan en barcos y los mandan a todos a Cuba, a batallones de castigo que están en la guerra de Cuba, en el frente, a luchar en el frente oriental, que era el más peligroso, hasta el final de la guerra larga de Cuba, el 78, termina el 78. Y eso todos los militares. Otros mandos intermedios se fugan, en Cartagena se fugan y con aquiescencia de las autoridades militares. Las autoridades militares hacen cierta vista gorda con ciertos militares, con todos estos militares que habían estado en conversaciones de rendición y que habían estado apresados en galeras, y cuando entran en galeras se los encuentran presos allí en unas condiciones muy malas, las tienen que mandar a un hospital militar y desde allí les dejan que se escapen. De hecho, se escapan en barcos a Italia, a Portugal, a diferentes sitios, y les dejan. E incluso entre ellos a Roque Barcia, que había sido presidente de la Junta Cantonal y el que había organizado todas las universidades cantonal. ¿Pero por qué? Pues porque había sido disidente también en los últimos momentos con la Junta Cantonal y tal. Les dejan escapar. No hubo mucho interés tampoco en perseguirlo. Y eso con los militares. Y con los civiles se va deteniendo. Hay incluso órdenes que dicen, se ha detenido muy poco, sigan deteniendo con más fuerza y tal. Se manda incluso a un enviado especial desde Madrid para que agilice las detenciones, y al final se detiene a unas 1.100 personas. 1.100 personas se les detiene, se condena en rebelión a 35 condenas de muerte. A todos los de la Junta Cantonal y los grandes mandos militares se les sentencia a penas de muerte, no se ejecuta ninguna porque todos estaban huidos, y a 1.100 personas aproximadamente, entre civiles y militares, se les manda en diferentes barcos, están los nombres de todos los barcos, entre los siguientes meses, entre el mes de febrero y el mes de octubre, se les manda en diferentes barcos al archipiélago de Filipinas, la capitanía general de Filipinas, a unas condiciones infrahumanas, a islas, los van dejando en islas, como la película de Papillón, pues parecido, se les va dejando en islas de las Marianas y de las Corregidoras, entonces pertenecían al archipiélago de la Capitanía General de Filipinas, y se les deja allí presos, sin comidas y tal, para que estuvieran pescando, cazando lo que pudieran. Más de un centenar mueren de problemas de enfermedades, de hambre, etcétera, pero aproximadamente unos 1.000 sobreviven. Y todos son amnistiados. Hay muchísimas cartas de esto. El que quiere investigar, yo les invito a que investiguen, porque hay cientos de cartas de familiares pidiendo información sobre sus hechos, pidiendo la amnistía. El gobierno tampoco tuvo mucho interés. La verdad es que se entiende, los manda a Filipinas, y 3 años después, entre julio, hay dos decretos reales que son en julio, el 29 de julio, parece que es del 76,
y en el 79. Entre el 76 y el 79, es decir, entre 2 años después y 4 años después, se amnistían a todos. Entonces todos pueden volver, casi todos vuelven a España y bueno, los militares incluso, algunos de ellos se integran otra vez en el ejército, como digo, de Real llegó a cabo. ¿Qué pasó con los exiliados? Los exiliados pues se van a la Argelia francesa. Muchos de ellos, como Nicolás Constantini, era un líder allí en Argelia, en Argel, tenía un negocio tremendo de mercancías y tal, y allí es bien magníficamente recibido. Gálvez y Contreras y Ferrer y tal son ayudados por el gobierno suizo y con una pensión del gobierno suizo se van a Ginebra, y otros muchos pues se quedan internados en campos de refugiados en la Argelia francesa. Hay mucha correspondencia también con España. El gobierno español les dice que los vigilen, etcétera, porque algunos intentan entrar por la frontera de Ceuta. Muchos en la Argelia francesa, muchos de estos cantonales forman grupos republicanos que apoyan a sublevaciones republicanas que se intentaron en España en los años 85 y 86, de hecho la de Cartagena, del Arsenal de Cartagena, etcétera, la de Fajardo, cuando muere el general Fajardo, el castillo de San Julián, en la Puerta. Pues, y entonces, como el gobierno sabe que están implicados en posibles tal, les dice a las autoridades francesas que los vigilen. Pero todo el que quiso volver ya estaban amnistiados, es decir, de hecho muchos de ellos volvieron, la mayor parte volvió a España. En nombre de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, quiero entregar a don Manuel, en reconocimiento a la magnífica conferencia con la que nos ha obsequiado, un diploma de agradecimiento. Muchísimas gracias. Nada. Muchísimas gracias. Nada. Carlos. Y también uno de los carteles, estupendo, magnífico. Carteles anunciadores de la actividad. Del acto, muy bien. Pues también. Muchas gracias. Aquí está.